Hoy nos vamos a meter a fondo con Patroclo. Casi siempre lo vemos, bueno, como la sombra de Aquiles en la Ilíada, ¿no? Su compañero leal. Exacto. Pero su historia personal tiene entidad propia, empieza mucho antes. Queremos ver sus orígenes, cómo se formó ese vínculo tan fuerte con Aquiles. Ujú. Las fuentes, claro, como Homero, lo pintan como el gran amigo. Pero vamos a intentar ir un poquito más allá, a ver quién era Patroclo antes de Troya. Es que es fundamental hacer eso. Patroclo no es solo el amigo de... La mitología ya le da su propio espacio. Y fíjate, un detalle interesante es que su linaje, de alguna manera, ya lo conectaba con Aquiles. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Pues era hijo de Menecio. Y Menecio, como Peleo, el padre de Aquiles, descendía de la ninfa Egina. O sea que por ahí eran parientes lejanos. Anda, mira tú. Sí, algo que quizá en la época se vería como, bueno, una señal, ¿no? Una afinidad ya marcada. Y su origen geográfico pues era de Opunte en Lócrida. Vale, un origen noble, pariente lejano de Aquiles. Pero la cosa se tuerce pronto, ¿verdad? Sabemos que tuvo que exiliarse muy joven. Sí, es que choca un poco, ¿no? Un chico de buena familia. ¿Qué pudo pasar para que tuviera que irse de casa así? Pues las fuentes coinciden bastante. Hablan de un incidente, trágico pero accidental. ¿Un accidente? Sí, durante un juego de tabas que eran como unos dados hechos con huesecillos de cordero, ¿sabes? Ajá. Pues parece que Patroclo, en un arrebato de ira, algo muy de chavales a veces, golpeó a un compañero de juegos, Clitonimo, Vaya. y lo mató. Sin querer, solo subrayan las fuentes. Fue sin intención. Ya, pero imagino que las consecuencias, gravísimas. En esa sociedad, un homicidio, aunque fuera involuntario, pues significaba el exilio. No había mucha vuelta de hoja. Es un momento que le cambia la vida radicalmente. Y ese exilio, fíjate qué cosas, lo lleva a Tesalia, justo a la corte de Peleo. El padre de Aquiles. Exacto. Es como si el destino lo pusiera en el camino de Aquiles, ¿no? Totalmente. Peleo lo acoge, lo purifica del homicidio siguiendo los ritos, claro. Y a partir de ahí, pues Patroclo y Aquiles se crían juntos. Crecen juntos. Sí. Comparten juegos, pero también la educación. Los mismos maestros aprenden las mismas cosas. Incluso medicina, fíjate. ¡Ostras! Medicina también. Sí, algunas fuentes lo mencionan. Y esa convivencia diaria, esa crianza como si fueran hermanos, eso es lo que de verdad sella esa amistad. Mucho más que el parentesco lejano. Se convierte en una hermandad elegida, digamos. Entendido. Vale, y llegamos a Troya. He leído por ahí en algunas listas que Patroclo fue uno de los pretendientes de Helena. ¿Pudo ser esa la razón por la que fue a la guerra? Por el juramento que hicieron todos de proteger a Menelao. ¿Qué piensas de eso? A ver, es cierto que algunas tradiciones lo meten en la lista de pretendientes. No todas, pero algunas sí. Vale. Pero sinceramente, si miras toda su historia y sobre todo la fuerza de la relación con Aquiles que nos pinta Homero, esa motivación del juramento por Helena queda muy secundaria. O sea que no fue por el juramento. Yo creo que no. Todo apunta a que su razón principal, casi te diría que la única razón de peso, para ir a Troya, fue su lealtad a Aquiles, su afecto por él. Va a la guerra por Aquiles. Por y con Aquiles. Es un acto de devoción personal, total, no una obligación por un juramento colectivo. Vale, entonces, si hacemos un resumen rápido del Patroclo pre-Troya, un linaje que lo conectaba con Aquiles de forma indirecta, un accidente terrible que lo marca y lo obliga al exilio, Eso es. es acogido precisamente por el padre de Aquiles, se crían juntos, forjando un vínculo casi de hermanos. Y finalmente va a la guerra más famosa del mito, no tanto por obligación, sino por pura lealtad personal a su amigo. Exactamente. Es que entender esos años de formación, todo eso que vivió antes, es clave para ver la dimensión real de Patroclo en la Ilíada. Claro. Su sacrificio final, cuando se pone la armadura de Aquiles, no es solo un acto heroico aislado, es la culminación lógica de toda una vida definida por esa conexión brutal con Aquiles. Tiene todo el sentido visto así. Y esto, bueno, nos deja pensando, ¿no? La historia de Patroclo, marcada por un error juvenil, el exilio, y luego una lealtad inquebrantable que nace en esa crianza compartida. Sí. Nos hace plantearnos algo más general, quizá. ¿Hasta qué punto nuestras propias vidas, nuestras decisiones importantes, no están también muy marcadas por esas experiencias formativas, por esos lazos que elegimos a veces por encima de todo? Es algo sobre lo que darle una vuelta, creo yo.
Hola, retomamos hoy la historia de Patroclo, ¿eh? Vamos a centrarnos en sus hazañas clave durante la guerra de Troya. Nos basaremos en las fuentes que tenemos, claro, fragmentos de epopeyas, la Ilíada, por supuesto. La idea es explorar cómo Patroclo fue, bueno, mucho más que la sombra de Aquiles. Exacto. Queremos descubrir qué acciones lo definieron en batalla, en momentos cruciales, y entender su impacto real. Vamos a desgranar esto. Es que, a menudo se pasa por alto que Patroclo tenía su propia entidad en el campo de batalla. No era solo seguir a Aquiles. Las fuentes nos cuentan, por ejemplo, que fue él quien se encargó de la venta de Licaón, un hijo de Príamo, después de que Aquiles lo capturara. Sí, sí. Y también se habla de su papel en la toma del Lirneso o en una incursión en la isla de Esquiros. Y fíjate, eso es muy interesante, porque esas acciones, que algunas vienen de las epopeyas cíclicas, o sea, otros poemas que ampliaban la historia más allá de la Ilíada, pues nos muestran su valía, su agencia individual. No era un simple añadido a Aquiles. Claro. Estos episodios construyen un perfil más complejo, un guerrero con iniciativa propia dentro de todo ese conflicto enorme. Y su importancia se ve también en momentos de tensión interna, ¿verdad? Como en la famosa disputa entre Aquiles y Agamenón por Briseida. Es Patroclo quien tiene que cumplir la orden, muy dolorosa, de entregarla a los heraldos de Agamenón. Esa descripción de que lo hace con el corazón roto es muy potente. Ahí se ve su lealtad puesta a prueba. Precisamente, y esa escena es que revela muy bien la posición tan difícil de Patroclo. Queda atrapado, ¿no?, entre la lealtad a su amigo del alma y, bueno, las órdenes del comandante supremo. Sí. Es un reflejo clarísimo de las tensiones, de las dinámicas de poder dentro del campamento aqueo. Una situación de lealtades cruzadas nada fácil, desde luego. Y bueno, la guerra avanza, Aquiles sigue fuera de combate y la situación para los griegos se pone crítica, muy crítica. Los troyanos están ganando terreno y Patroclo, viendo venir el desastre, decide actuar. Primero consulta a Néstor, al sabio Néstor, para entender bien la gravedad del asunto. Y luego va directo a Aquiles, le suplica que vuelva a luchar. Ajá. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque Aquiles se niega, sigue enrocado en su orgullo herido. Pero Patroclo, ante la derrota que parece inminente, hace una petición, crucial, audaz. Le pide a Aquiles que le deje usar su armadura divina. Casi nada. Exacto. Su plan era doble: inspirar a los aqueos, que pensarían que Aquiles había vuelto, y a la vez aterrorizar a los troyanos. Y además, pide liderar a los mirmidones, la tropa de élite de Aquiles. Y es que aquí hay que subrayar la confianza tan profunda que demuestra Aquiles al decir que sí. Permitir que otro use tu armadura, y más una armadura divina, que es el símbolo de tu identidad, de tu poder, de tu kleos. Claro, de tu gloria. Lazo es un acto de vinculación extraordinario. Si lo ponemos en el contexto general, entendemos la desesperación aquea, por supuesto, pero sobre todo, vemos la fuerza de ese lazo entre ellos dos. Es casi como si le cediera su propio destino por un tiempo. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Pues que Patroclo no es solo el amigo leal y ya está. Emerge como una figura proactiva, valiente por sí mismo y crucial en momentos clave de la guerra. Su decisión de ponerse la armadura de Aquiles es más que un acto de valor, es un punto de inflexión total. Sin duda. Las fuentes nos lo dibujan como un héroe con iniciativa propia, capaz de ver una situación límite y decir, hasta aquí hemos llegado, y actuar, asumiendo un riesgo personal enorme, claro está. No se limita a obedecer, actúa por lealtad a la causa, a sus compañeros. Ajá. Y esto nos plantea una cuestión importante sobre su figura, ¿no? Sí, y esa reflexión la dejamos ahí, flotando. ¿Hasta qué punto puede la amistad profunda, la lealtad, alterar el curso del destino? Especialmente cuando implica asumir la identidad y el peligro de otro en plena batalla. Una idea para seguir dándole vueltas. Retomamos la historia justo donde la dejamos, en un punto, álgido total. Patroclo, ya con la armadura de Aquiles puesta, esa armadura imponente, se prepara para entrar en batalla. Exacto. Y su objetivo es claro: darle la vuelta a la situación para los aqueos. Pues sí. Hoy vamos a meternos de lleno, usando los textos que tenemos, claro, en esos momentos clave de su aristea, sus hazañas, y también en su caída, que sabemos que es inevitable. Vale, vamos a desgranar esto. Patroclo entra en la batalla. Y bueno, el efecto es... Es demoledor.
Sí. Los textos describen un pánico tremendo entre los troyanos. Ven la armadura, claro, y piensan, Aquiles ha vuelto. ¿Es solo la confusión visual o hay algo más ahí? Yo creo que es mucho más que confusión. Aquí vemos algo fascinante sobre la guerra antigua, el poder de los símbolos. Ajá. La armadura de Aquiles por sí misma, da igual quién la lleve en ese momento, funciona como un arma psicológica potentísima. Desmoraliza al enemigo al instante. Claro. Pero ojo, al mismo tiempo, esa misma fuerza parece que embriaga a Patroclo. Se empieza a ver en él una furia casi desmedida, lo que los griegos llamaban ibris. Ibris. Te refieres a esa soberbia, ¿no? Esa arrogancia peligrosa de los héroes que a veces les pierde. Justo eso, esa especie de exceso de confianza, de furia que va más allá de lo necesario, y que en la tragedia griega, pues a menudo es la antesala de la caída. Patroclo, quizás sintiéndose invencible con esa armadura prestada, empieza a pasarse de la raya, a dejarse llevar por una sed de sangre que no responde ya ni a estrategia ni a necesidad. Y esa furia, le da un éxito inicial brutal. Mata a Sarpedón, que es hijo del mismísimo Zeus. Uf, Imagino que matar a un semidios así, eso tendría que haber sido como una señal, ¿no? Como, cuidado Patroclo, por aquí no sigas. totalmente. La muerte de Sarpedón es un punto de inflexión clarísimo. No solo hace que los troyanos entren en pánico y huyan hacia la ciudad, Claro. sino que eleva a Patroclo a un nivel casi divino a ojos de todos. Pero sí, como dices, en la épica griega, llegar tan alto siendo mortal suele atraer la atención de los dioses. Y no siempre para bien. Estaba tentando a la suerte, vamos. Exacto. Tentando al destino, podríamos decir. Y aquí es donde la cosa se tuerce de verdad, ¿no? Porque olvida la advertencia de Aquiles. Le había dicho, no te acerques a las murallas. Pero él, llevado por la Se euforia, le deja llevar. persigue a los troyanos hasta allí. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se para esa racha imparable que llevaba? Pues se para de la forma más directa que existe en este universo. Interviene un dios. Apolo. Apolo, sí, el protector de Troya. Decide que Patroclo ya ha ido demasiado lejos. Y lo que me parece más interesante es cómo lo hace. A ver. No lo mata directamente. Lo golpea, lo deja aturdido y, lo más importante, le arranca la armadura de Aquiles. Lo desarma, lo deja expuesto, vulnerable. Que un dios lo desarme, ostras, eso es humillante, pero también, como dices, plantea algo importante, ¿no? ¿Por qué Apolo hace eso? Es como quitarle un disfraz. Es una pregunta clave, sí. Sobre los límites, ¿no? Los límites que tienen los héroes. La intervención divina subraya que, por muy héroes que sean, siguen siendo mortales Claro. y están sujetos a la voluntad divina o al equilibrio que los dioses quieren mantener. Le quitan el símbolo, ¿entiendes? El símbolo de ese poder que era prestado. Ya. Aunque, fíjate, incluso así aturdido y despojado por un dios, la inercia de su furia es tal que todavía tiene fuerzas para matar a Cebrión, que era el auriga de Héctor. Increíble, pero ya está marcado. Héctor, el gran campeón troyano, ve la oportunidad. Ve a Patroclo débil, sin la protección de la armadura. Exacto, Héctor no es tonto. Aprovecha esa vulnerabilidad que Apolo ha creado. El enfrentamiento es inevitable. Y aunque Patroclo lucha, bueno, su destino ya está escrito. Héctor lo mata. Héctor lo mata. Y el golpe final, digamos, de deshonra para Patroclo y de triunfo para Héctor, es quedarse con la armadura de Aquiles como botín. Un trofeo que va a traer cola. Muchísima cola. La pérdida de la armadura es terrible, simbólicamente hablando. Pero la muerte de Patroclo en sí, ¿qué provoca en ese momento en el campo de batalla? Pues desata el caos total y una nueva fase en la lucha. Ya no se pelea por terreno, sino por algo más visceral. Recuperar el cuerpo desnudo de Patroclo. Claro, la deshonra de que el enemigo se quede con el cadáver. Exacto. Para los griegos eso era lo peor. Y los textos aquí destacan mucho a Menelao, ¿sabes? Luchando como un león para proteger los restos de su compañero. Es una batalla brutal, por el honor, por la memoria. Así que hemos visto un arco completísimo y súper rápido. Patroclo entra casi como un dios, siembra el terror, alcanza la gloria matando a Sarpedón, cruza un límite que no debía. Y es detenido y despojado por Apolo, y finalmente cae a manos de Héctor. Un ascenso y caída en horas. Prácticamente, una Aristeia fugaz y trágica. Para la moral griega, la pérdida es tremenda, me imagino. Pero, ¿qué más significa? ¿Qué implicaciones tiene esto? Significa un punto de no retorno. Si conectamos esto con la Ilíada en general,
La muerte de Patroclo es muchísimo más que la caída de un héroe, por muy querido que fuera. Es la chispa. Es la chispa, exacto. Es lo que va a encender la verdadera furia de Aquiles. Lo va a sacar de su tienda, de su inacción, y va a desatar una venganza terrible. Una venganza que cambiará el curso de la guerra de forma definitiva. Y muy sangrienta. Vaya. La caída de Patroclo, en realidad, lo que hace es preparar el escenario para la fase más oscura y brutal del conflicto. Una muerte que, paradójicamente, reaviva la guerra con más fuerza todavía. Justo eso. La tragedia personal de Patroclo se convierte en el motor de la gran tragedia que está por venir. Y bueno, con esa reflexión, ¿no?, sobre cómo el final de uno puede ser el terrible comienzo para otro, creo que podemos dejar esta exploración por hoy. Bienvenida o bienvenido, retomamos la historia justo, en un momento terrible. La muerte de Patroclo a manos de Héctor. Hoy vamos a ver qué pasó después, ¿no?, las consecuencias de ese instante clave en la Ilíada. Nos centraremos en Aquiles, claro, en su reacción, y en qué queda de Patroclo en su legado. Usaremos fragmentos del texto, como siempre, para intentar entender bien el impacto real de esta pérdida, que fue devastadora. Vale, pues, a ver, la noticia le llega a Aquiles por Antíloco, y los textos describen una reacción, es que no sé cómo decirlo, es algo descomunal. Hablan de un dolor físico casi, ¿sabes? De tirarse al suelo, echarse ceniza, mesarse los cabellos. Describe una desesperación total, sí. Lanza un grito que dicen que lo oye hasta su madre, Tetis, en el fondo del mar, y que aterroriza a los troyanos, ojo. Pero lo que más me impacta es cómo este dolor anula por completo su famoso enfado con Agamenón. ¿Esa menis que era el motor de todo al principio del poema? De repente, ¡puf!, desaparece. Ya no importa. Su único pensamiento es vengar a Patroclo. Es que ahí está la clave, yo creo, en esa transformación. Es un dolor tan absoluto que le cambia por completo el chip, ¿no? Sus prioridades se invierten totalmente. Ya no es tanto la búsqueda de la gloria del Cleos, que era lo máximo para un héroe homérico. Ahora es algo mucho más visceral, más personal. Ese grito no es solo pena, es como un punto de inflexión. El Aquiles que estaba retirado, enfadado, ese muere ahí. Y nace el Vengador. Y es fascinante, ¿verdad?, que incluso sin armadura, solo con su presencia y su voz, infunda tanto terror que permite recuperar el cuerpo de Patroclo. Es la fuerza bruta de su dolor y su rabia. Es tremendo, sí. Y toda esa rabia, ese dolor, se canaliza después en los ritos funerarios, que son, muy gráficos en el texto. Se habla del sacrificio de 12 jóvenes troyanos, 12, en la pira de Patroclo, y luego organiza unos juegos fúnebres espectaculares en su honor, con premios muy valiosos y todo. Son actos que muestran la escala de su luto, ¿no? El respeto inmenso que le tenía. Claro, pero hay que entenderlo en su contexto. Esos actos, que a nosotros hoy nos parecen brutales, ¿no?, sobre todo el sacrificio humano, tenían un significado muy concreto dentro de ese código heroico. No era solo un protocolo, digamos, era una demostración, casi teatral, diría yo, de la intensidad de ese vínculo, del honor que Aquiles le rendía. Es la expresión más visceral de una pérdida que él siente como irreparable. Un homenaje sin igual en la épica. La brutalidad, en cierto modo, es proporcional a ese amor y a ese dolor. Entiendo el código, pero ¿no hay también ahí un punto de exceso, de pérdida de control, incluso para alguien como Aquiles, que ya era intenso de por sí? Es una buena pregunta, sí. Sin duda hay un elemento de desmesura, casi de ibris. Pero en el mundo homérico, ese exceso también comunica algo. Comunica lo especial que era Patroclo para Aquiles. Que no era un compañero más, ¿entiendes? Esta respuesta tan desmedida señala justo eso, que es una pérdida única, que justifica medidas, únicas por terribles que sean. Muestra claramente cómo la venganza personal ha pasado por encima de cualquier otra cosa. Y la historia sigue, incluso después de la muerte. Aquiles ordena construir una tumba enorme para Patroclo y dice que quiere que sus propias cenizas se mezclen con las de Patroclo cuando él muera. Es una imagen muy potente. Potentísima. Y hay tradiciones posteriores que los imaginan juntos en la isla de los bienaventurados, ¿verdad? Exacto. Esto ya trasciende la simple camaradería de guerreros. Incluso una amistad profunda, tal como la vemos hoy. Los convierte en un símbolo, en un arquetipo de lealtad total, de un afecto que desafía a la muerte. Y es fundamental entender que Patroclo no es un personaje secundario que solo está ahí para morir y motivar al prota. No. Su vida,
marcada por el exilio, por su compasión, esa lealtad, y sobre todo, su muerte, son el gatillo directo de toda la parte final, la más oscura de la Ilíada. Sin Patroclo, el destino de Aquiles y el de Troya sería otro muy distinto. Entonces, si intentamos sacar la esencia de todo esto, ¿qué nos dice sobre los valores que importaban? El análisis parece sugerir que la amistad, el sacrificio por un amigo, se ponen aquí al mismo nivel que el honor y la gloria, que eran como los motores clásicos del héroe, ¿no? Casi parece que los superan. Justo eso. La lealtad personal, el dolor por perder a alguien tan íntimo, se convierte en la fuerza más poderosa, más incluso que la ambición por la fama eterna. Patroclo, en cierto modo, humaniza a Aquiles con su relación, pero también lo deshumaniza un poco con la furia que desata su muerte. Es complejo. Queda claro entonces, la muerte de Patroclo no fue una baja más, fue el detonante, el que soltó la furia más terrible de Aquiles y selló el destino de Troya, y el suyo propio. Exacto. Y nos deja pensando, ¿no? ¿Qué pasa dentro de un héroe cuando la motivación cambia de forma tan radical? Cuando esa necesidad de vengar una pérdida tan personal aplasta por completo la búsqueda de la gloria ante el mundo. Nos hace reflexionar sobre qué es realmente el heroísmo, ¿sabes? Y qué cosas tan distintas pueden impulsarlo.